Hay tres tipos de personas que encontramos en el altar cuando miramos el altar. Número uno, encontramos aquellas personas que vienen al altar a recibir de Dios. Aquellas personas que están necesitadas de Dios, que vienen deseosas por el Señor Jesucristo. Segunda clase de personas que encontramos en el altar son los que dan. Los que vienen al altar para orar por alguien, para interceder a alguien, para dar instrucción a alguien en cómo poder acercarse a Dios, cómo poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera grupo de personas que encontramos en el altar son las personas que simplemente están como espectadores. En otras palabras, son personas que están maravillados, atónitos quizás de lo que está sucediendo, pero lo único que hacen es mirar con los ojos abiertos y nunca participan de lo que está sucediendo en el altar. Estas actitudes no son fijas y pueden ser cambiadas. Eso quiere decir que una persona que en este momento o en este servicio ora por alguien para que sea lleno del Espíritu Santo, en otro servicio puede ser un espectador. En otro servicio la misma persona puede venir a este altar con una necesidad ansiosa, con una hambre en su corazón y ser alguien que viene a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque las actitudes nunca son fijas, continuamente están cambiando de lugar en lugar. Y usted cuando venga al altar, lo primero que tiene que fijarse y mirar y entender es cuál es mi actitud por la cual yo me acerco al Señor. ¿Por qué es de que yo vengo al altar? ¿Por qué es que después de la prédica paso al altar? ¿Por qué es que en medio de un servicio vengo al altar? Tengo hambre de Dios. Vengo porque tengo una necesidad que solamente el Señor Jesucristo puede tocar y puede suplir. O vengo quizás al altar porque hay alguien allá enfrente que Dios me está inquietando a orar por él, a interceder por él. O quizás yo sé que aquella persona no tiene el Espíritu Santo y necesita ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la actitud por la cual usted y yo venimos al altar? O quizás la tercera actitud es la que traemos muchas veces. Venimos cansados y pensando en miles de cosas que hay que hacer después del servicio y el siguiente día y durante la semana, y la presencia de Dios está siendo derramada, está tocando vidas, está cambiando corazones, y pasamos al altar y simplemente somos espectadores. Porque según tu actitud en el altar, según tu expectativa en el altar, según tú te presentes en este lugar, es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios va a usar, es de la forma que Dios quiere obrar en el servicio. Éxodo 19 del 10 al 12 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y enseñarán términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y este pasaje Moisés lo escribe después de que Israel había salido de Egipto, habían pasado por el desierto, habían traído sus costumbres de egipcio, desconocían al Dios que los había sacado de Egipto hasta cierto lugar, pero entendían de que había una fuerza, había alguien que había hecho todas estas maravillas. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, dile a la gente que mañana quiero tratar con ellos. Dile a la gente que mañana quiero hablar con ellos. Dile a la gente que mañana yo tengo algo que quiero decirles. Dios muestra su intención de tratar con las personas. En Éxodo 16, el 22 dice: y aconteció en el tercer día,
Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el pueblo se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y a Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerán multitudes de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Algo importante estaba sucediendo en este día. El Señor no tan solo quería hablar con la gente, sino que quería mostrar su poder. Quería que la gente supiera y sintiera el poder, la autoridad que hay en Dios. Pero había un límite de la cual Dios no permitía que la gente pasara. Me imagino que Moisés se acercó al pueblo y le dijo: quédense aquí, siéntense. Miran esta montaña, voy a subir arriba y voy a hablar con Jehová de los ejércitos, aquel Dios que nos sacó, aquel Dios que hizo todos estos milagros, aquel Dios que tiene un plan para nuestras vidas, que quiere tratar con nosotros. Él tiene algo para decirnos, pero lo va a hacer por medio de mí. Y dice la Biblia que Moisés dejó a la gente y subió a aquel monte. Imagínense la montaña grande y las nubes oscuras circulando la montaña, truenos fuertes, un ruido enorme, quizás el viento soplando por toda esquina. El temor posiblemente se apoderó de la gente que escuchaba y estaba mirando. Todo el mundo estaba atónito de lo que estaba sucediendo. La mayoría de nosotros, cuando mira unas 2, 3 nubes, quizás un tornado a distancia, se asusta. Estamos acostados en la noche y de repente un trueno cae, un relámpago cae, y cerca de nosotros, millas de distancia, y es suficientemente poderoso y hace tanto ruido que es capaz de despertarnos de la cama a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y darnos preocupación de que quizás está muy cerca. El poder de Dios se estaba manifestando de tal forma en la nación, y todo el mundo estaba asustado por lo que estaban experimentando. Como consecuencia de la manifestación de Dios en Éxodo 19 en el monte Sinaí, los hebreos conmemoraron ese día, celebrar ese día. O sea, todos los días al año, ese día es un día especial. No es un día como otros días, es un día donde la nación entera celebra o conmemora lo que Dios hizo aquel día. Por siglos, por generaciones ha quedado escrito la presencia, la experiencia, lo que miraron, lo que escucharon, lo que sucedió aquel día. Porque fue suficientemente poderoso para cambiar el destino de todo un pueblo. ¿Cómo lo conmemoran? Separándolo, lo consagran, lo conmemoran. En el hebreo la palabra que usan es Shavuot, que originalmente se le llama como las fiestas de las semanas. ¿Por qué? Porque había ciertas semanas entre el momento que Dios había pasado por Egipto y había muerto todos los primogénitos de Egipto, o habían celebrado la primera Pascua, a ese momento en el desierto donde Dios se les aparece en una montaña y les dice: hasta aquí van a llegar, siéntense y suba Moisés, porque tengo algo que mostrarle a él para ustedes. Entre los dos eventos, la Pascua y este suceso en Éxodo 19, hay aproximadamente 7 semanas. Amén. Si quitamos el primer día, o 49 días. Amén.
entre esos dos sucesos. Entre el momento que Moisés recibe la ley y Dios lo saca con mano fuerte de Egipto. Era un día en el cual Dios no quería que nunca, jamás, por los siglos de los siglos, la gente y los niños de los niños se les olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Y Él les dijo: este día ustedes lo separarán, lo consagrarán, será un día santo para mí. 7 semanas después de Pascua fue cuando el Señor se manifestó delante de la nación de Israel, y ellos recibieron la ley, o recibieron la instrucción para sus vidas, cómo vivir cada día, cómo tratarse en el ambiente civil, cómo hacer sacrificios a Dios, cómo poder acercarse a Dios, cómo poder buscar la presencia de Dios. Todo eso fue recibido en este día. Es una gran celebración de esta gente de los hebreos. Y es en esta celebración donde el libro de los Hechos comienza. Los judíos, Pedro, Mateo, Marcos y los otros que estaban con ellos, estaban separando un día para celebrar, para recordar la ley, para recordar los 49 días después, para recordar las 7 semanas después de lo que Dios había hecho en la vida de sus padres y la vida de ellos, y cómo ese día había quedado marcado para la eternidad y había afectado sus vidas. Ese era un día muy especial. La gente paraba de trabajar. La gente paraba de hacer lo que hacían originalmente. Se juntaban todos los hebreos, tomaban los niños, tomaban los caballos, tomaban las carretas, y todo el mundo comenzaba a viajar hacia Jerusalén. Era un día de celebración. Era un día donde se estaba consagrando lo que había sucedido en Éxodo capítulo 19, donde Dios se les había aparecido como un viento fuerte y truenos fuertes en el Sinaí. Ellos sabían bien de que estaban celebrando la aparición, la manifestación del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el cual ellos servían. La Biblia no nos da muchos detalles, pero podemos imaginarnos en Jerusalén a Mateo, a Marcos, a Simón, el que sería llamado Pedro, cargando madera, jalando burros, gente caminando por las plazas, niños, negocios cerrados, todo mundo cargando el pan, cargando lo que iban a ofrecerle a Dios en ese día, viajando de alguna forma, grupos de personas que estaban viajando hacia Jerusalén, todo mundo hacia donde se encontraba el templo y los sacerdotes, porque ese día era un día muy especial, era uno de los días más especiales donde se honraba a Jehová de los ejércitos. En ese día de celebración, en ese día de conmemoración, en ese día que fue consagrado aparte, donde estaba en el del día Pentecostés, que estaban reunidos un grupo de cristianos, un grupo de hermanos, 120 estaban reunidos en un hogar, en un aposento alto, estaban orando, estaban haciendo varias cosas, y fue en medio de esa celebración, fue en ese mismo día, exactamente a la misma hora y al mismo minuto, donde la Biblia nos dice de que el Espíritu Santo comienza a ser derramado por primera vez sobre las personas, y la gente comienza a hablar en otras lenguas, y dice la Biblia que el viento soplaba fuerte y era como un estruendo fuerte en aquel lugar, y 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Fue en este día donde la profecía de la cual usted y yo leímos en Joel se cumplió. Amén. Fue en este día donde los judíos estaban conmemorando la ley, donde Dios
derrama su espíritu para que comiencen a celebrar una ley mejor, la ley del Espíritu Santo de Dios. 49 días. Sí, brincamos el primer día. O 50 días si incluimos el día de la Pascua después de que ellos salieron de Egipto. Dios estaba mandando un mensaje. No estaba haciendo las cosas accidentalmente. Él quería que la gente, los hebreos, entendieran lo que Él estaba haciendo. Moisés había subido en una montaña y los apóstoles estaban en un aposento alto. Moisés y la gente había escuchado los truendos y el viento fuerte que soplaba. Y la Biblia dice que el Espíritu descendió en el aposento alto como un viento fuerte. Se escuchaba. La gente comenzó a quedarse maravillados de lo que estaba sucediendo. Gente que se encontraba a distancia del aposento alto escuchaban y estaban maravillados de tal forma, dice la Biblia, que comenzaron a dialogar y a preguntarse entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el día donde deberíamos de estar consagrando y separando al Jehová de los ejércitos? ¿Qué está sucediendo? Para los apóstoles y los 120 que estaban allí, ellos entendían perfectamente lo que estaba sucediendo. Dios les estaba dando una nueva ley. Dios les estaba dando una nueva forma de gobernar sus vidas. Dios ahora no estaba simplemente tratando con ellos con rocas, como la ley o como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que ahora Dios estaba entrando al corazón de ellos y estaba escribiendo su ley, su instrucción en carne y sangre para que jamás se olvidaran de ella. Amén. Los 120 no estaban orando por coincidencia. No estaban ahí simplemente tomando té, sino que estaban buscando la profecía, la promesa, lo que Dios había prometido darles. Ellos sabían bien lo que estaba sucediendo y no es coincidencia de que Dios lo da en el día del Pentecostés. Los hebreos pasaron siglos y nunca entendieron la voluntad de Dios. Profeta tras profeta, predicador tras predicador, reglón tras reglón, y nunca entendieron la voluntad de Dios. Pero estos hombres que caminaron con Jesucristo por 3 años y medio entendieron la voluntad de Dios. La Biblia nos dice de que ellos estaban reunidos en ese aposento alto porque ellos estaban buscando precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Usted lo leyó. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Esa es la perfecta, manifiesta, expuesta voluntad de Dios para toda carne. Hay 3 cosas que resaltan en cuando miramos el derramamiento del Espíritu Santo. Primero, número 1, todo comienza con la oración. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, mejor dicho, estaban todos unánimes en oración. No tenían horas, no tenían días, tenían varios días que ellos estaban ahí juntos buscando al Señor en oración. Amén. Eso quiere decir de que si el Espíritu Santo va a ser derramado sobre alguien, si alguien va a estar lleno del Espíritu Santo, quizás su vecino, quizás algún visitante este domingo, quizás algún niño que está aquí o algún niño que nos va a visitar, los miles que van a ser llenos del Espíritu Santo en el nuevo templo, va a ser cuando ellos y nosotros estemos unánimes en oración. Número 2. Los discípulos en el aposento alto estaban conduciendo negocios. Estaban en una junta de negocios. Estaban orando, pero también estaban teniendo una junta de negocios. Entre los negocios estaba quien iba a reemplazar Judas Iscariote. Vamos. Eso quiere decir de que no solamente el Espíritu Santo puede ser depositado en una vida, en un servicio, sino que en una junta, en una casa,
en un hogar, en un carro, en un parque. El Señor puede derramar su Santo Espíritu sobre alguien. Amén. Lo único que lo detiene es usted y yo, nuestra forma de pensar, Come on. nuestros perjuicios, lo que nosotros pensamos que Dios debe de hacer. Número 3, la Biblia dice que se oyó un viento de soplar recio y fuerte. En ningún momento miramos que la gente recibe el Espíritu Santo en silencio. Número 4, comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia, como de fuego. Come on. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue en ese momento, dice la Biblia, que cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, que su hablar, esto comenzó a expresar palabras desconocidas. Come on. Comenzó a hablar un lenguaje desconocido, un lenguaje no aprendido, un lenguaje que quizás no era entendible para los que lo estaban hablando, pero dice la Biblia que los vecinos entendían. Había extranjeros que estaban pasando por allí y escuchaban las maravillas de Dios. Número 5, los que estaban afuera, los vecinos, oyeron lo que estaba pasando y vinieron a investigar. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, eso llama la atención. La gente quiere saber por qué. ¿Por qué esa persona está siendo llena? ¿Por qué esa persona está actuando diferente? ¿Por qué esa persona está hablando diferente? Y después de que él lo recibe, ¿por qué el resplandor de esa persona es diferente? ¿Por qué el sentir de esa persona es diferente? ¿Por qué la persona es diferente? La gente quiere saber. Todo el mundo quería saber por qué Pedro y los 119 estaban recibiendo el Espíritu Santo y estaban interesados. Y eso es todo lo que se necesita, que una persona sea llena del Espíritu Santo, y eso causa una reacción a que más personas quieran ser llenas, a que más personas quieran acercarse a Dios, a que más personas quieran buscar a Dios. Solamente toma uno. Número 6, Dios derrama de su Espíritu Santo el mismo día y de la misma forma que ellos conmemoraban la manifestación de Dios en el monte Sinaí, con humo, fuego y estruendo. Come on. Amén. De la misma forma, para que no quedara duda de lo que estaba sucediendo ese día, en el día Pentecostés, de lo que habían presenciado sus padres, de lo que estaba escrito en la ley, de lo que les habían dicho, de lo que les habían enseñado, de lo que les habían instruido. De esa misma forma, Dios derrama su Santo Espíritu para que no quede ni la más mínima duda de que Jehová de los ejércitos es el